Buenos días amigos, soy Juan Te Cuenta de nuevo y el día de hoy viajaremos a Alejandría. ¿Me acompañas? Alejandría es la ciudad donde nació un sueño, reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. Imaginemos la gran biblioteca, no solo como un edificio, sino como el corazón palpitante de la ambición humana. Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro Magno, la fundó en el siglo III a.C., con la visión de crear el mayor centro de pensamiento de la antigüedad. Los Ptolomeos enviaron agentes por todo el mundo conocido para adquirir manuscritos. Cada barco que llegaba al puerto era registrado y sus libros copiados, el original quedándose en la biblioteca. No era un archivo muerto, sino un organismo vivo. Junto a ella, el Museión, el templo de las musas, albergaba a los mayores eruditos, con jardines, comedores y observatorios. Era la primera universidad del mundo, donde la filosofía, la ciencia y el arte se entrelazaban y los límites del saber se expandían cada día. Se estima que albergó entre 400,000 y 700,000 rollos de papiro, conteniendo la literatura griega, traducciones de textos egipcios, persas, hebreos y más. Era el cerebro de la humanidad, un archivo universal con respuestas a preguntas aún no formuladas. Su existencia representaba el apogeo de una era, la fe en que la razón podía desentrañar los secretos del cosmos. Pero, como todo sueño grandioso, estaba destinado a enfrentar su propia pesadilla. La biblioteca fue mucho más que un edificio. Fue la encarnación de la confianza en el poder del conocimiento. Allí, la humanidad creyó que podía comprender el universo, pero la historia nos enseña que incluso los sueños más grandes pueden desvanecerse. Hoy, solo su sombra permanece, recordándonos lo que fuimos capaces de imaginar. Así comienza la leyenda de Alejandría. ¿Qué secretos guardaban esos pasillos infinitos? Allí, bibliotecarios como Calímaco de Cirene crearon el primer gran catálogo de la historia, los Pínaques, organizando el saber por autor y género. En sus muros, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión, y Aristarco de Samos propuso el modelo heliocéntrico siglos antes de Copérnico. Herófilo de Calcedonia revolucionó la medicina con disecciones humanas, distinguiendo el cerebro y el sistema nervioso, mientras Héroe de Alejandría inventó la primera máquina de vapor. La biblioteca no solo preservaba el pasado, sino que contenía futuros posibles, ideas que, de haberse desarrollado, habrían cambiado la historia. Muchos de estos avances se perdieron y tuvieron que ser redescubiertos siglos después. ¿Cuántas vidas, cuántos inventos, cuántos futuros quedaron en cenizas? La biblioteca era un laboratorio de ideas, un crisol de innovación. Allí, el conocimiento era poder, y su pérdida, una tragedia para toda la humanidad. Cada rollo perdido fue un universo que nunca conoceremos. La verdadera tragedia de Alejandría es el silencio que dejó tras de sí. De Esquilo, Sófocles y Eurípides, solo nos quedan unas pocas obras. Cientos de tragedias se perdieron para siempre. Beroso escribió la historia completa de Mesopotamia. Hoy solo tenemos fragmentos. Manetón compiló la historia de los faraones en 30 dinastías, pero su obra original desapareció. Inventores como Ctesibio documentaron maravillas mecánicas que nunca conoceremos. La biblioteca albergaba textos de alquimia, hermetismo y escuelas filosóficas hoy casi olvidadas. Perdimos no solo respuestas, sino preguntas y formas alternativas de entender el mundo. La destrucción de la biblioteca empobreció nuestra visión del pasado. Nos dejó con una historia más simple y homogénea de lo que realmente fue. El vacío de Alejandría es el eco de todo lo que nunca sabremos. Pongamos nombres a la catástrofe. Aristóteles escribió diálogos públicos, elogiados por Cicerón, que se perdieron. Solo nos quedan sus notas privadas. Safo de Lesbos, la 10ª musa, tenía 9 libros de poesía en la biblioteca. Hoy solo sobrevive un poema completo y fragmentos dispersos. Teopompo de Quíos escribió una historia monumental en 58 libros. No queda ninguno. De Euclides conocemos sus elementos, pero otros tratados avanzados, como los porismas, desaparecieron. Cada obra perdida es una ventana cerrada a la mente de los genios antiguos. La biblioteca custodiaba tesoros de ciencia, poesía e historia que nunca recuperaremos. La pérdida de estos textos dejó lagunas en la evolución del pensamiento humano.
Nos privó de detalles, matices y descubrimientos que podrían haber cambiado el curso de la civilización. El fuego no solo destruyó libros, sino posibilidades. Alejandría fue un archivo de futuros que nunca existieron. La destrucción de la biblioteca no fue un solo evento, sino una agonía de siglos. En 48 a.C., Julio César incendió barcos en el puerto de Alejandría. El fuego alcanzó depósitos de manuscritos, perdiéndose miles de rollos. Sin embargo, la biblioteca principal sobrevivió, al menos en parte, y siguió funcionando durante décadas. El incendio de César fue un golpe, pero no el final. La decadencia fue lenta, recortes, purgas y negligencia minaron la institución. Marco Antonio intentó reparar el daño regalando rollos de Pérgamo, pero el corazón de la biblioteca ya estaba herido. La idea de una destrucción instantánea es dramática, pero la realidad fue una sucesión de pérdidas. César abrió una herida que nunca sanó. La biblioteca murió poco a poco, víctima de la guerra y el olvido. Tras el fuego de César, el fanatismo religioso asestó el golpe final. En el siglo IV, el cristianismo se impuso y el pasado pagano fue perseguido. En 391 d.C., el patriarca Teófilo lideró la destrucción del Serapeum, templo y biblioteca, hija de Alejandría. Monjes y fanáticos arrasaron el lugar, destruyendo miles de rollos. No fue un accidente, sino un acto deliberado, el triunfo de la fe dogmática sobre la razón. La biblioteca principal ya estaba en decadencia, pero la caída del Serapeum fue el final simbólico. Se perdieron textos únicos, borrando siglos de poesía, ciencia y filosofía. Así, el faro de Alejandría se apagó, sumiendo al mundo en una larga noche de olvido. Una leyenda sitúa la destrucción final en 642 de Cristo, cuando los árabes conquistaron Egipto. Según la historia, el califa Omar ordenó quemar los libros. Si concordaban con el Corán, eran innecesarios, si no, peligrosos. Se dice que los rollos alimentaron los baños públicos durante meses. Sin embargo, los historiadores modernos consideran esto una invención posterior. Ningún cronista contemporáneo menciona tal evento, y para entonces la biblioteca ya estaba en ruinas. La leyenda sirvió como propaganda, pero es irónico. El mundo islámico fue clave en preservar y traducir el saber griego. Eruditos de Bagdad y Córdoba rescataron obras fundamentales, permitiendo que llegaran hasta nosotros. La historia del califa Omar es un mito, recordándonos que la historia también se escribe con prejuicios. No todo se perdió. El conocimiento de Alejandría se dispersó y sobrevivió en fragmentos. Manuscritos viajaron a otras bibliotecas y eruditos huyeron con copias. El Imperio bizantino preservó textos clásicos, copiándolos en Constantinopla. El mundo islámico tradujo y desarrolló obras griegas en Bagdad y Córdoba, salvando la herencia de Aristóteles, Euclides y Galeno. Algunos textos sobrevivieron como palimpsestos, otros reaparecieron en envoltorios de momias. Cada fragmento hallado es una victoria contra el olvido. La resistencia del saber humano es asombrosa. Alejandría vive en cada libro rescatado del pasado. Así termina nuestro viaje por la Biblioteca de Alejandría. Su historia es una advertencia sobre la fragilidad del conocimiento. Hoy, nuestra Biblioteca Universal es digital, pero no menos vulnerable. La amenaza del fanatismo y la censura persiste, aunque con nuevas formas. Preservar el saber y proteger el pensamiento libre es una tarea constante. Cada vez que se ataca la ciencia o la cultura, una llama amenaza nuestra memoria colectiva. La verdadera biblioteca está en las mentes curiosas y valientes. Alejandría nos invita a explorar nuestro pasado y a no dar nada por sentado. ¿Cuántos otros conocimientos esperan ser redescubiertos bajo las arenas del tiempo? Esto fue todo. Yo soy Juan Te Cuenta. Nos vemos la próxima con más historias que contar.